Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Y si me están viendo también. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Omar, René, Javier, Dari. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este tema que considero interesante. ¿Por qué utilizar módulos de mayor potencia en tus proyectos? Bueno, como todos sabemos, día con día, semestre con semestre, estamos teniendo mayores potencias en módulos, pero en el mercado tenemos diferentes opciones. Tenemos paneles de 330, 320, 340 y las potencias altas que son 440, 410, incluso 450. Entonces, vamos a estar platicando si realmente vale la pena instalar paneles de estas capacidades, qué diferencias vamos a tener en nuestros proyectos, si realmente vamos a tener eh, o qué tipo de ahorros podemos tener, aunque considerando que son un poco más caros, si realmente vale la pena instalar estas potencias altas, y vamos a realizar un pequeño análisis de un proyecto para tener más o menos estas dos visiones con un panel convencional de 330 y un panel de 440 que es también el que estamos teniendo ahora en Solar Center. Bien, bueno, voy a desactivar mi cámara para tener la presentación en pantalla completa. Y bueno, vamos a dar inicio. Quise incluir esta información, pues nada más como un poquito de cultura general de cómo la tecnología fotovoltaica ha ido creciendo y cómo nos ha permitido llegar hasta las potencias con las que estamos trabajando hoy en día. Y pues bueno, quise y poner los acontecimientos un poquito más importantes de la industria fotovoltaica desde que se observó por primera vez el efecto fotovoltaico, que fue en 1839, hasta nuestros tiempos. Bueno, en esta pequeña línea de tiempo, pues tenemos aquí en 1883, fue cuando se desarrolló la primera celda con menos del 1% de eficiencia. Entonces, pues realmente hace, ¿qué será? Pues ya casi más de 100 años, pues tenemos eh, esta primera celda desarrollada. En 1905, Albert Einstein publicó un documento donde explica el efecto fotoeléctrico, que ya desde entonces pues, se venía observando. En 1954 se anuncia la primera celda de silicio comercial. Esta, como dato general, la creó la compañía AT&T, que es de telecomunicaciones en Estados Unidos. Han sido ellos un laboratorio de muchos inventos y desarrollos. Y bueno, en ese entonces la celda se comercializaba por $1,785 por watt. Entonces realmente era pues inalcanzable, ¿no? Esa tecnología para esos tiempos. Después, en 1977, se instalan paneles en la Casa Blanca. Esto ya, en ese entonces, pues la tecnología fotovoltaica se utilizaba más que nada en sistemas y proyectos espaciales para todos los satélites que enviaban. Y para el 83, la producción mundial de fotovoltaico ya superaba los 21 megas. Esto para que nos demos una idea, actualmente en México tenemos por encima de 900 megas, solamente en México, y en el 83, pues la potencia mundial era 21 megas. En el 99 ya supera los 1000 megawatts o el gigawatt mundialmente. En el 2000, pues China empieza a dominar el mercado fotovoltaico con todas las plantas de fabricación de paneles. Y para el 2001, la capacidad instalada alrededor del mundo ya supera los 1000 gigawatts, perdón, el gigawatt. A partir de aquí del 2001 hacia acá, pues ya la tecnología viene siendo como la conocemos. Tenemos paneles, pues desde ese tiempo hasta nuestros días, pues de todas las potencias prácticamente. Y ahora, pues los que estamos manejando son de 440 watts. Es una pequeña línea de tiempo para que más o menos nos demos una idea de cómo ha ido avanzando la tecnología y también cómo ha ido avanzando pues los métodos utilizados, los materiales, las formas de fabricación de los paneles. Y aquí podemos observar las principales
tecnologías en celdas utilizadas. La primera y la más común pues es la policristalina, que son los módulos, pues podríamos decir, más económicos que podemos encontrar en el mercado, donde la celda pues se fabrica de un conglomerado de silicio y no tenemos una eficiencia tan alta como en la monocristalina, pero bueno, pues quizá en cuestión de calidad-precio, pues en algún momento fue muy conveniente o es más conveniente la policristalina. También podemos observar los bus bar que tiene la celda, estas rayitas que se encuentran a lo largo de la celda, son los bus bar. Y hay una analogía de cuál es el funcionamiento de estos bus bar. Imaginemos una charola, no sé, de agua o una charola donde ponen el pan. Imaginemos que en esa charola cae agua, entonces comenzamos a hacer como algunos cortes en la charola y todo el agua que sale por debajo, pues podríamos compararlo con la energía. Mientras la celda más bus bar tengas, más agua, más energía va a estar pasando. Entonces es por eso que una celda entre más barras tenga, como en estas imágenes, pues más producción va a tener. En la siguiente, en la monocristalina, pues podemos observar que ya tenemos 4. En la monocristalina PERC ya tenemos 5 busbar, que 5 busbar es el estándar ahora en el mercado. Incluso podemos encontrar algunas de 6 o incluso de 9, pero son tecnologías que todavía no se están comercializando aquí en México. Y pues finalmente tenemos la celda half cell, que sigue siendo monocristalina, sigue siendo PERC. Sin embargo, lo que se realiza es que se hace un corte para dividir la celda en dos partes y que podamos aprovechar o más bien podamos mitigar el efecto de las sombras en nuestras celdas en el panel. Bueno, pues como podemos observar, cada vez tenemos celdas más eficientes y por ello pues podemos lograr paneles mucho más de mayor potencia. Cada vez tenemos un mayor número de busbar, distintos métodos de diseño y fabricación, diseños de módulos más eficientes, como lo son los módulos half cell, que aparte de que la celda está cortada a la mitad, también el panel está dividido a la mitad. Mejores procesos con el silicio y mayor número de fingers. Los fingers son las líneas horizontales que podemos ver en las celdas. No hay un número así como estándar, como estamos viendo en los busbar, que es de 3, 4, 5. Los top fingers o los fingers son, depende de la celda, pero son las líneas horizontales y también lo podemos comparar con la misma analogía de la charola. Entre más rendijas tenga, más agua se puede filtrar y pasa lo mismo en la celda. Entre más canales de conducción de la energía tengamos dentro de la celda, pues más energía vamos a producir. Obviamente hay un límite porque la celda pues, no puede ser todo un recuadro de canalizaciones de circuito porque pues no tendríamos nada de silicio. Pero con el paso del tiempo se ha ido haciendo pues incluso a nivel un poco microscópico todos este tipo de canalizaciones, lo cual nos permite tener una celda de mayor potencia, tener mayor eficiencia. La celda monocristalina PERC, pues en esta ya tenemos una capa por debajo de la celda, la cual no permite que la luz del sol atraviese la celda y esa energía se pierda. La función es que cae la radiación y la celda la rebote hacia arriba, haciéndola un poco más eficiente. En la celda monocristalina normal no tenemos ese efecto y cierta energía se puede llegar a perder, pero en la monoperc es el tipo de función que hace la celda. Y en la Hal Cell, donde ya tenemos la celda cortada, tenemos la tecnología más avanzada en la fabricación y aparte ese corte que nos ayuda a tener un poco mayor de producción. Bien, también aquí decidí incluir una pequeña gráfica de cómo han ido avanzando las potencias a lo largo del tiempo. Yo la verdad, pues ahora sí que desde el 2014 se acaba es mi experiencia. Más o menos en ese tiempo comencé mis prácticas en una empresa fotovoltaica y yo recuerdo que dimensionábamos todos los proyectos con panel de 250. Incluso yo creo que la mayoría de ustedes han instalado de esas potencias o incluso menos o más pequeñas, quizá 220, 210, no sé. Ahí de igual manera lo pueden escribir en los comentarios para darnos una idea de con qué potencias se empezaron a instalar. Sería interesante leerlo. Y pues más o menos cada año los paneles han ido subiendo de 10 watts en 10 watts
hasta un momento que fue, no sé, 2019, 2018, donde ya empezamos a tener módulos de mayor potencia. Por ejemplo, ahorita podríamos decir que el estándar o el mainstream es el de 380, 385, que es de los más económicos y potencia más alta, porque todavía hay 330. En el 2018 recuerdo que 320, 2017 280, 2016 270, más o menos es las potencias que estuvimos manejando, por lo menos aquí en Solar Center y de las que recuerdo, y pues podemos observar cómo la tendencia es a subir. Ahora ya en 2020 pues estamos recibiendo paneles de 440, dimos ese salto, y aunque su precio es mayor, pues el objetivo de este webinar es revisar si realmente vale la pena instalar panel de mayor potencia para ver si podemos conseguir otro tipo de ahorros. En el 2021 yo creo que vamos a tener paneles quizá ya comercialmente rentables, quizá hasta de 500 watts, sería ya ahí cuestión de verlo. Bien, por aquí comenta Israel que empezó instalando panel de 250 watts. Aquí comenta Roberto que en sistemas autónomos con panel de 120. Sí, realmente pues es bueno leer este tipo de comentarios para darnos una idea pues, de esta historia que va llevando la fabricación de las celdas y de los paneles. Muy bien, otro punto también interesante y es uno de los más importantes, es la eficiencia, porque realmente la eficiencia es lo que nos da el rendimiento del panel, es lo que nos dice cuánta potencia nos va a dar. Y siempre cuando platicamos un poquito de los paneles, siempre me gusta explicar cómo funciona la eficiencia, porque muchas veces a lo mejor el cliente nos pregunta, el cliente final, y no sabemos cómo explicarle por qué ese 19%, por qué ese 18%, por qué ese 16% de eficiencia, si se supone que es una tecnología bastante nueva. Bueno, pues esa eficiencia se refiere a la cantidad de energía que convierte por metro cuadrado. Y aquí tenemos el ejemplo. Nosotros recibimos del Sol 1000 watts de radiación por metro cuadrado. Esto es un promedio, no es siempre exacto. Está variando, en algunos lugares 800, en algunos lugares 1050, 900, entre otros. Y también necesitamos el dato del área del módulo, que en este caso el de 440, que es el que vamos a estar analizando, es de 2.2 metros cuadrados y tiene una eficiencia del 19.9%. Yo recuerdo que los paneles de 250, más o menos 255, eran como un 14%, 15% eficientes. Entonces, pues ya estamos llegando a los 20%. Y bueno, la eficiencia se calcula con la radiación por la eficiencia por el área. Esta formulita nos va a dar la potencia del panel. En este caso, 1000 watts por metro cuadrado multiplicado por el 19% multiplicado por el área del panel. Entonces, si nosotros multiplicamos los 1000 watts por 19.9%, pues nos da 199 watts. Quiere decir que este panel nos está dando 199 watts por cada metro cuadrado de su superficie. Sabemos obviamente que mide más de un metro cuadrado y estamos teniendo 199 watts por metro cuadrado por 2.204 metros y nos da 438.5. Obviamente hay más decimales, se encuentran también los coeficientes de temperatura, pero básicamente esto es lo que nos dice la eficiencia. Es igual a 440 watts. Esto es lo que nos dice la eficiencia, es así como funciona, y dependiendo de la eficiencia del panel, pues es la cantidad de potencia que nos va a dar. Si tuviéramos un módulo que fuera 100% eficiente, pues en un módulo de 1 metro por 1 metro estaríamos teniendo los 1000 watts, lo cual pues quizá lo podamos ver en algunos, quiero pensar 10 años, por ejemplo, donde ya a tu cliente le instalas 1 kilowatt con un solo panel, pues sería bastante interesante verlo. Muy bien, bueno, pues las tecnologías de estos módulos también nos ayudan a tener mayores potencias y esta es la tecnología que les comentaba, donde tenemos el panel dividido a la mitad, tiene el circuito dividido y lo cual nos va a ayudar a mitigar sombras. Si a la mitad del panel le da sombra, no nos va a afectar a la otra mitad. Sin embargo, en un módulo convencional, si le das sombra a una esquina o un pedacito del panel, pues te afecta
el panel completamente, y si lo tienes en una serie, pues te va a afectar toda la serie. Sin embargo, si tenemos módulo de Hall Cell, que es el ejemplo, no tendríamos ese efecto. Bueno, pues vamos a pasar... bueno, esto es la vida útil del módulo. Obviamente, entre mayor tecnología tengamos, entre mayor eficiencia, entre mayor calidad de fabricación, pues vamos a tener una vida útil mucho más larga, lo cual nos va a asegurar, pues, dar esos 25 años de garantía de vida útil a nuestros clientes para que su sistema, pues, esté funcionando ese tiempo. Muy bien, ahora sí pasando a la comparativa de por qué utilizar panel de 440, si realmente nos va a ser rentable, si realmente nos conviene utilizarlo. Y vamos a hacer la comparativa de el módulo de 330 watts contra un módulo de 440. Obviamente la potencia es mayor, no es como una comparativa de panel del mismo rubro, por así decirlo, o misma categoría, pero el punto no es comparar sus tecnologías entre ellos, el punto es comparar cómo nos va a ayudar o cómo se interviene en las demás áreas de nuestro proyecto, inversores, cableado, estructuras, mano de obra, cómo va a impactar el utilizar una potencia mayor a utilizar una potencia menor y si económicamente es rentable y ese tipo de cuestiones. Antes de pasar, voy a leer aquí las últimas preguntas que hicieron. Bueno, creo que solamente es un par de preguntas. Israel comenta 250 watts en el 2013. Y dice, la eficiencia teórica del silicio es de alrededor del 25%. Gracias, Israel. Esperemos. Yo creo que ese podría ser el tope de eficiencias. No sabemos qué vaya a pasar. La relación de tamaño, pregunta Jaime, entre los 300 y 400 watts. Ahorita lo vamos a ver, las áreas de estos módulos también. Muy bien, bueno. Vamos a analizar un ejemplo de un proyecto de 250 kilowatts pico. Y conforme a eso vamos a ir avanzando y nos vamos a basar en ese tamaño de proyecto. Perdón. Y bueno, los precios que vamos a ver aquí son precios promedio al público, ¿correcto? Ahí tienen un cierto porcentaje aumentado de nuestra lista de precios, como si fuera para un proyecto final, o ahí ya dependerá de la utilidad de cada quien, pero son precios medios en el mercado. Y en este sistema de 250 kilowatts, tenemos que, si utilizamos panel de 330 watts, vamos a necesitar 760 módulos, y si utilizamos panel de 440 Hall Cell, vamos a necesitar 570 módulos. Desde ahí, pues ya esta comparativa es obvia. Sabemos que entre mayor potencia, pues menos número de paneles. Pero ¿a qué nos lleva eso y a qué nos va a convenir? Pues lo vamos a analizar. Y bueno, el precio medio de un panel de 330 en el mercado, podríamos decir que es de $0.36 por watt. Y en un panel de 440, $0.40 por watt. Si lo multiplicamos, este panel, por ejemplo, el 330 por 0.36, $118.8 por panel, por 760, $90,288 gastaríamos en estos 760 módulos. Y acá en el 440 por .4, $176 por panel, por 570, $100,320. Estos son, como les comento, precios promedio al público, pero nos va a ser muy funcional para ver la comparativa del proyecto. Entonces, aquí ya estamos gastando aproximadamente $10,000 más, y vamos a revisar todo lo demás que nos vaya llevando el proyecto. Primeramente, optimización de espacios. Aquí hicimos una pequeña simulación en Helioscope, donde estamos instalando en una de las bodegas. De hecho, esta bodega se encuentra aquí a un ladito de Solar Center. No puse la de nosotros porque ya tiene paneles, y para que se viera un poquito más limpia la imagen. Entonces, aquí con el panel de 330, el cual tiene un área de 1.94 metros cuadrados,
pues estamos requiriendo un área total de 1,474 metros cuadrados. Esto, para empezar, ya es un punto importante en una instalación de este tipo porque, bueno, pues muchas veces no contamos con el espacio disponible, tenemos limitaciones y tenemos que buscar la manera de instalar más o de producir más en el mismo espacio. Entonces, con el panel de 330 vamos a requerir un área de casi 1,500 metros cuadrados. Y con el panel de 440 vamos a requerir un área de 1,256 metros cuadrados. Si se fijan, pues son más o menos como 500 metros cuadrados la diferencia, como 200 y cachito metros cuadrados la diferencia. Y si se fijan en ambas simulaciones, pues prácticamente tenemos una línea a lo largo de la bodega, una línea de paneles menos. El área del panel de 440 es de 2.2 y pues es más o menos como unos 10 centímetros cuadrados, perdón, menos de 10 centímetros cuadrados, como punto 4, se puede decir, punto 1,4. Muy bien, en la parte de estructuras, aquí vamos a suponer que vamos a elegir una estructura a 0 grados para este proyecto de 250 kilowatts. Yo elegí una estructura de las estándar que manejamos, que son un kit para 10 paneles a 0 grados. Y en el proyecto de 330 watts necesitaríamos 76 kits de 10 para cubrir toda el área que calculamos. Y en el proyecto de 440 paneles utilizaríamos 57 kits. Aquí ya tenemos más o menos una diferencia en precio. Si compramos 76 kits estaríamos gastando $17,045. Esto precios medio al público. Y si instalamos 57 kits, estamos requiriendo estamos gastando $12,738. La estructura que utilizaríamos sería esta, la cual es compatible tanto para panel de 330 como para panel de 440. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? A que vamos a tener un mayor tiempo de instalación, vamos a optimizar los tiempos de instalación. No es lo mismo subir a una bodega 560 paneles que 740 paneles, ¿no? Que es lo que más o menos estamos aquí necesitando. O sea, más rápido vas a subir los 560 paneles de 440 que los 700 y algo de 330. Vas a ahorrar tiempo en mano de obra, quizá pues no va a ser lo mismo que tu gente trabaje 2, 3 días más a que trabajen esos días menos por subir menos paneles, o la grúa que estás rentando, pues no va a ser lo mismo quizá rentar un día más que un día menos. Todo ese tipo de cuestiones podemos mitigarlas al estar utilizando paneles de mayor potencia. Menos tiempo, pues es lo mismo a menos mano de obra, menos personas. Aquí puse este accesorio, que es el que se utiliza para lámina, y en ambos proyectos es la misma estructura, pero en este vamos a necesitar menos kits. Ok. En arreglo de módulos, inversores y cableado. Sabemos que es un sistema de 250 kilos. Obviamente vamos a necesitar 5 inversores de 50 kilos, suponiendo que elijamos esa potencia de inversor. En los dos proyectos necesitamos el mismo número de inversores porque es la misma potencia instalada. La diferencia, pues aquí va a ser todo lo que se despliega de los inversores por número de paneles. Esta parte creo que es una de las más interesantes y lo vamos a ver ahora. En 330 dijimos que 760 módulos contra 570 módulos. Si yo hago el cálculo de cuántos módulos por inversor, bueno, pues yo hago una simple división, 760 módulos entre 5 inversores, me da un resultado de 152 módulos por inversor. O sea, yo en este proyecto con panel de 330 necesito instalar 152 módulos por inversor. Si multiplico 152 por 330, me da 50 kilos exacto. Y en el proyecto de 440, si yo divido mis 570 módulos entre 5 inversores, me da 114 módulos. Entonces aquí estamos instalando obviamente menor número de módulos por inversor. ¿Y esto qué se refleja? Bueno, en el número de series, porque este inversor
nos puede soportar hasta 8 series por inversor. Y aquí en el proyecto de 330 estamos utilizando las 8 entradas, están divididas por MS4, las 8 entradas, y si yo multiplico 8 entradas por 19 módulos, me da 152. Quiere decir que yo en este proyecto voy a realizar 8 series de 19 módulos. Esos 19 módulos por voltaje se mantienen debajo de la máxima entrada del inversor, que son aproximadamente 1100 watts, perdón, 1100 volts. Y la diferencia en el otro inversor es que estos 114, si yo hago exactamente las series de 19 módulos, yo estoy reduciendo 2 series por inversor. Eso quiere decir que yo en lugar de hacer 8, estoy realizando 6 series por inversor. Ya de manera global de todo mi proyecto, en este proyecto yo estoy haciendo 40 series, o sea, 40 tiradas de cableado por los 5 inversores, que sería la multiplicación de 8 series por inversor por 5 inversores, lo que nos da 40 series. Y en este proyecto, en el proyecto de 440, yo estoy utilizando solamente 6 series y son 5 inversores. Entonces tenemos 30 series en total. Suponiendo que tenemos una distancia, y aquí lo hice poquito bajo, una distancia de 50 metros de mi arreglo de paneles a los inversores, pues yo saqué un cálculo de acá en el primer proyecto 4,000 metros de cable y en el segundo 3,000 metros de cable. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, pues sabemos que son 30 series. Cada serie lleva dos líneas de cable, 2 tiradas, entonces lo multiplicamos por 2. Tengo 60 tiradas de cable por 50 metros, son 3,000 metros de cable. Y en el otro 4,000 metros. Entonces aquí en este proyecto estaríamos gastando aproximadamente $5,080 por estos 4,000 metros de cable, y en el proyecto con panel de 440 estaríamos gastando $3,800 por esas, podríamos decir, 3 bobinas de cable de 1,000 metros. También en interruptores y protecciones, suponiendo que vamos a utilizar un interruptor térmico o un par de fusibles por serie, acá estaríamos gastando $702 y en el otro estaremos gastando $526. Esto porque al tener yo panel de mayor potencia, puedo reducir mi número de series y por lo tanto pues voy a reducir cableado, voy a reducir protecciones. Muy bien. Haciendo una comparativa de lo que estábamos gastando, pues tenemos que en el sistema de 330 watts yo gasté $90,288 en paneles, y en el de 440 yo gasté 100,320. En cableado estamos gastando acá $5,080 por cableado, y en el de 440 $3,813. En el de en interruptores y fusibles estamos gastando $702, y en el otro proyecto estamos gastando 526. Entonces, haciendo la suma, tenemos aquí $113,115 contra $117,398, con una diferencia de $4,283. Quizás se escucha poquito para la cantidad de proyecto que estamos gastando, pero bueno, pues ya $4,283 son más o menos pues como casi 100,000 pesos. 4,283 por, ¿qué será? 23 pesos. Sí, casi 100,000 pesos menos por comprar panel de 440. Esta ya es la suma de todo el proyecto. Obviamente no estamos considerando los precios de mano de obra, que ahí pues sí ya dependería de cada empresa instaladora, pero tan solo en estos materiales básicos, que es cableado, que es interruptores, que es módulos, pues aunque estamos pagando más en los módulos, estamos ahorrando más en en los otros conceptos, y aún así el proyecto nos queda pues más con una diferencia de precio. Muy bien, bueno, no sé si tengan preguntas, creo que me fui un poquito rápido, pero
Sí, perdón, ahí lo puse al revés. Les pido una disculpa. Volteé nada más los números. Ok, bueno, no sé si tengan preguntas respecto a estos módulos. A esa diferencia de precios habría que sumarle mano de obra, exactamente. Todo lo que es mano de obra no lo consideré en este ejemplo, pero nosotros podemos considerar, no sé, cuánto le estamos pagando a nuestros ingenieros por día, cuánto le estamos pagando a todos los asistentes por día, y esto reducirlo con el tiempo que nosotros estamos quizá reduciendo en lo que es la parte de estructuras, que sería como la parte un poquito más donde más nosotros podemos ahorrar tiempo y dinero, pues yo tendría menos mano de obra utilizando panel de mayor potencia. Tenemos aquí otra pregunta de Jorge. Pregunta, si yo utilizo un 20% de pérdidas en un sistema fotovoltaico, o sea, el 80% de eficiencia, ¿estoy en un rango aceptable o tendría que tomar un porcentaje de 25% de pérdidas? Bueno, Jorge, ahí en lo de las pérdidas lo podemos considerar en el sobredimensionamiento de los inversores, lo cual pues, no es tanto el objetivo de esta explicación, pero sí, es más o menos un 20, un 25% de pérdidas, suponiendo que en estos proyectos yo considero pérdidas, pues a esta potencia a este número de paneles yo le podría subir un 20% para compensar ese tipo de pérdidas. ¿Hay algún limitante para los módulos de alta eficiencia? Bueno, lo que podríamos considerar si van a utilizar panel de mayor potencia, algunas recomendaciones que podemos hacer es la corriente. Estos paneles de altas potencias, lo que son los paneles bifaciales, los que son los paneles Hall Self, lo que tenemos de diferente a los demás no es tanto, bueno, aparte de la tecnología utilizada, es la corriente. La corriente tiende a subir en este tipo de módulos, entonces la limitante sería, o lo que tendrías que cuidar también, es que tus inversores te puedan aceptar esta entrada de potencia, esta entrada de corriente, perdón. Por ejemplo, un módulo de 330 o quizá un 380 está dando más o menos 9 punto y cachito de corriente, amperes, y un módulo de 440 está dando casi 11 amperes. Entonces hay que cuidar que los inversores que vamos a utilizar nos acepten o tengan ese rango de corriente para para conectarlos con estos módulos. Ya, por ejemplo, la mayoría de las marcas de las que comercializamos de inversores, como Growatt, como Solís, como Fronius, ya vienen preparados, incluso los microinversores, en este caso manejamos Holmels y Enphase, ya vienen preparados para utilizar paneles de potencias grandes. Ya tienen la ventana de corriente más amplia para poder conectarlos. Comenta aquí Emilio, dice, exacto, no se incluye la mano de obra ni el tiempo de instalación, que aunque no cubra la diferencia de los $4,000, pero la va a reducir y creo que el tiempo ahorrado es muy valioso. Sí, exactamente, aunque quizá inviertas un poco más, aunque eh, esa diferencia de precio la tengas, quizá lo que vas a ahorrarte en tiempo, lo que vas a ahorrarte en mano de obra, se puede compensar. Y el punto, pues también uno de los puntos importantes, que es la vida útil del módulo. Al nosotros estar instalando potencias mucho más altas, pues estamos instalando al cliente una tecnología mucho más nueva que nos va a asegurar una vida útil mucho más larga. Ese también es un punto importante de utilizar este tipo de tecnología nueva. Comenta aquí Daniel, disculpa, ¿qué beneficios tenemos en módulos de gran potencia utilizando microinversores? Esa es una buena pregunta. El beneficio que vamos a obtener al estar utilizando nosotros módulos de mayor potencia con microinversores es el sobredimensionamiento, porque aunque tu microinversor no sea, si es un microinversor dual de 700 watts, por ejemplo, o si es uno de 4 paneles de 1500, te permite instalar panel de mayor potencia. Por ejemplo, en Holmels, que es la marca que manejamos, nos permite instalar hasta 4 módulos de 440 específicamente, y eso te va a ayudar a tener un sobredimensionamiento en el microinversor, lo cual te va a ayudar a asegurar siempre o la mayor parte del tiempo su salida
en 1500 watts. Por ejemplo, si multiplicas 440 por 4 módulos, son 1760 watts y el microinversor te da 1500. Entonces ahí lo estás sobredimensionando más o menos un 15 o un 20% para asegurar tu salida de potencia. Pregunta aquí, Ecubo Solar, ¿qué pasa si la corriente en cortocircuito del panel en un arreglo en paralelo es mayor a lo que soportan los inversores actuales? La mayoría de los inversores, bueno, muchos inversores, inclusive traen un rango un poquito arriba de lo que te dice la ficha técnica. Si la ficha técnica te dice, no sé, 10 amperes, quizá el inversor te soporta 11. Esto no quiere decir que te tengas que confiar y pasarte siempre, pero es muy probable que si se pasa por un poquito la corriente de tu serie, puede ser que no te afecte tanto. De igual forma, la corriente ya en máxima potencia es un poquito menor, entonces puede ser que no suceda algún problema, que no tengas algún problema en tu instalación, pero sí te recomiendo que cuides el no pasarte de lo que te dice la ficha técnica. Bien, comenta aquí Edilberto, he escuchado que esos módulos son muy pesados. ¿No habría que invertir más en reforzar estructuras? Es muy buen punto, Edilberto. Realmente lo que varía en peso es muy poquito. Un panel de 330 está pesando más o menos como 22 kilos y un panel de 440 está pesando como 23.5, 24 kilos. Entonces realmente es muy poca la diferencia. Sí, claro, obviamente si lo pones en toda una plancha de paneles, pues de esos 500 paneles, pues ya es media tonelada más de peso. Aún así, las estructuras están preparadas para soportar paneles de altas potencias. Pregunta aquí Jaime, ¿en el estudio proyecto de una plataforma ya consideran esas pérdidas? ¿De qué plataforma, Jaime? No comprendo. Aquí comenta Jorge Olmeda, ¿cuánto tiempo crees que tenga que pasar para que un panel llegue a generar 1 kilowatt? Bueno, para tener paneles de 1 kilowatt, yo me imagino que otros 10 años. Y no sé si lo lleguemos a tener, quizá no. Los microinversores pueden soportar potencia de 440. Depende de la marca, Alejandro. Por ejemplo, en Holmile sí, los que tenemos nosotros, que son de 1500 y 700, ya soportan panel de 440. ¿Qué marcas de panel nos recomiendas utilizar en proyectos industriales? Bueno, pues de las que nosotros comercializamos, que es ET Solar y Serafin, Da Solar también, pero yo te sugeriría más ET Solar o Serafin en proyectos industriales. ¿En qué caso es necesario poner diodos de corriente inversa para los paneles? Carlos, esto, bueno, ya no es muy común encontrar los diodos para tus series. Lo puedes poner, eso obviamente es una protección más. No es de a fuerza ponerlos si tienes fusibles o si tienes interruptores, pero si los quieres poner es totalmente válido. Comenta aquí Eric, para una instalación residencial de aproximadamente 10 paneles, ¿qué es lo más conveniente, microinversores o inversores? Ya es posible que pongas microinversores. Anteriormente, ya en 10 paneles, a lo mejor te queda un poquito equivalente a utilizar un inversor de string, pero actualmente los microinversores pues ya también son un poquito más económicos, entonces quizá puedes utilizar microinversores. Obviamente depende también de la instalación. Si tienes muchas sombras, no sería conveniente poner uno de string y sería a fuerza poner un microinversor. ¿Cómo calculo el tamaño de estos y cuántos paneles se pueden conectar? Bueno, eso ya va a depender de tu inversor. ¿Un micro de 4 por fuerza tiene que tener los 4 módulos para funcionar? No, puedes utilizar incluso un solo módulo. Mientras llegues al voltaje de arranque del microinversor, este va a funcionar. ¿Aún siguen manejando GCL y cuánto es su máxima potencia actualmente? Me parece, Jorge, que de momento no tenemos GCL. Ahí ya sería cuestión de que lo confirmes con tu asesor de venta, pero en los que estábamos manejando de máxima potencia actualmente es el ET Solar de 440 watts, precisamente. Pregunta aquí Erwin, ¿es verdad la presentación próxima del panel 500? Bueno, esa es una especulación, Erwin. Estamos hablando de que ahorita actualmente estamos en 440, que es como el panel,
de los de mayor potencia, ahorita te puedes encontrar 440 y 450 en el mercado. El panel mainstream o el más comercial es 340, 330, incluso 380. Y hablábamos de que el de 500 quizá el próximo año, pero no es una seguridad, pues es solamente alguna especulación. Bien, tenemos por acá más preguntas, a ver. Sí, exactamente. Bueno, sí, la diferencia es un poco más caro instalar con 440, pero bueno, hablábamos de los tiempos de instalación, hablábamos de la cantidad de estructuras que vas a utilizar, de optimización de espacios, de la utilización más bien de la vida útil del panel que vas a tener para tu cliente, entre otros puntos. Comenta aquí Dari Ingenierías, ¿qué pasa con la característica de amperaje y voltaje en las cadenas? ¿Afecta la elección del inversor? ¿Y para las características de la instalación nada cambia? Bueno, esto lo podríamos ver aquí en el ejercicio que hicimos de nuestras cadenas, en la parte del inversor, donde, si te fijas, nosotros estamos haciendo en ambos ejercicios, en los dos, estamos haciendo series de 19 paneles. Yo ya saqué los cálculos, más o menos un panel de 330 te está dando como unos 45 volts por 19. Tenemos 855 volts con panel de 330. Los inversores para proyectos así comerciales, industriales, te pueden soportar hasta 1000, incluso 1100 volts. Y el panel de 440, que más o menos te da como 49 volts, si lo multiplicamos 49 por 19, tenemos 930 volts. Incluso estamos por debajo todavía de los 1100 volts del ejemplo que pusimos del inversor. Y en cuestión de amperaje, ahí sí hay que revisar que el inversor tenga una ventana amplia de amperaje. Normalmente los inversores comerciales están alrededor de los 14, 15 amperes. Entonces todavía estamos dentro, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué marca de panel nos recomiendas para utilizar en proyectos industriales? Bueno, creo que esa ya la respondí, pero pues sería de las que manejamos ET Solar y Serafin. Comenta aquí Roberto, cuando no hay problema de espacio, como el ejemplo que se hizo con una nave industrial, la opción es el panel de 330, pero para la mayoría de los clientes del sector residencial, donde el promedio son casas de 3 recámaras, creo que los de mayor potencia serían los más convenientes, sobre todo en climas calientes por los mini splits. Sí, en una instalación residencial, pues prácticamente tú estás conectando ya 1 kilowatt con 3 paneles. O sea, si estás utilizando panel es más o menos el equivalente. Si utilizas 4 paneles de 330, son 1320 watts. Y si utilizas 3 paneles de 440, son 1320. Realmente estás instalando la misma potencia con un panel menos cuando instalas, en este ejemplo que pones, de una casa normal. Muy bien. Más que todo espacio, exactamente. Bueno, como recomendaciones adicionales o conclusiones, podemos comentar que vamos a ahorrar en espacio, vamos a ahorrar en estructura, en cableado, en mano de obra y pues vamos a tener una mayor potencia en el mismo espacio. ¿A qué nos conlleva esto? Pues a asegurarle a nuestro cliente que su sistema fotovoltaico va a tener ese tiempo de vida de 25 años, incluso más, con exactamente la misma potencia que si instalara más número de paneles. ¿Correcto? Y bueno, pues por aquí había hecho una encuesta, pero la verdad se me pasó ponerla al principio. Una pequeña encuesta, ¿qué tipo de panel instalas o prefieres instalar? Si la están viendo, por favor, puedan responderla antes de despedirnos y ver pues, cuál es el mayor tipo de panel que les gusta instalar o que prefieren instalar. Bien, por ahí ya están respondiendo. Y bueno, pues nosotros tenemos ya el panel de 440, el cual marca ET Solar, y con el cual nos basamos para hacer este ejemplo. Tenemos también en 385 en Serafin, tenemos también 385 en ET Solar, me parece, ya será cuestión de revisar con sus agentes de ventas. Pero bueno, el objetivo de este webinar era ver las diferencias
tanto tecnológicas como de instalación, como de materiales, para, bueno, pues tomar la mejor decisión y ver si vamos a instalar panel de mayor potencia o de menor potencia. Esto obviamente depende del proyecto, cada proyecto es único, cada proyecto tiene diferentes retos y todo va a depender también de nuestro cliente, de su presupuesto y de nuestra manera de instalar. La presentación se las vamos a hacer llegar y veo que por aquí hay otras un poquito preguntas. Las voy a contestar antes de despedirnos. Aquí comentan, para una instalación de 84 paneles, ¿existiría algún inconveniente por usar microinversores? Esto debido a que probablemente existan sombras y así evitar usar inversor de cadena. La única limitante que puedes tener es que tú tienes un límite de cuántos micros puedas conectar en un circuito. Por ejemplo, si quisieras instalar Hall miles de 1500, lo máximo que puedes poner son 4. Entonces tendrías que hacer ramales de 4 micros para tus 84 paneles, que serían 16 paneles por ramal con 4 micros. Entonces tendrías que hacer 84 entre 16, pues más o menos como 5 ramales, 5 o 6 ramales de 4 micros, porque no puedes poner tantos micros en una sola cadena por el amperaje que va a fluir por el cableado. ¿Hay alguna diferencia entre una estructura 0 grados y una con inclinación? Bueno, la estructura 0 grados se utiliza en techos que ya tienen la inclinación, que ya no es necesario darle inclinación, y la estructura con inclinación se utiliza para techos planos, donde tú tienes que darle la instalación. Comenta Jorge, muchas gracias, ingeniero, por el webinar, a todo el equipo de Solar Center. Gracias a ti, Jorge. ¿Cuál es el de 144 de la encuesta? El de 144, Jaime, es el panel de 440 watts que trae la celda dividida. Se le llama de 74 porque la celda se divide en dos y pues es el doble a 72 celdas. El cable de la caja de diodos ya no viene en la parte superior, ¿verdad? En los paneles de 440 no, viene a los costados de los paneles. Esto porque al ser un panel un poquito más ancho, pues les conviene más poner los cables a los lados para así tener conexiones un poquito más cercas entre paneles de cableado. Está muy amigo la pregunta de la encuesta. La verdad, el tamaño del panel es en función del análisis del proyecto. Eso es correcto, Emilio. Estoy muy de acuerdo contigo. Realmente, pues, es una encuesta un poquito, se podría decir, al aire para saber qué es lo que más les gusta instalar o qué es lo que más prefieren instalar. Obviamente, cada proyecto, pues, es único y cada proyecto necesita sus propios requerimientos y estoy de acuerdo con eso. Pregunta aquí Daniel, disculpa, ¿en una instalación ya hecha puedo incrementarla instalando un nuevo sistema de microinversores? Sí se puede, solamente haces por ahí un paralelo ya en el centro de cargas o pones un centro de cargas para los micros. Bueno, muy bien, tenemos ya aquí la encuesta terminada. El 4%, perdón, el 10% prefiere instalar de 60 celdas, que son los paneles que andan alrededor de 275 watts, más o menos 280. El 65% paneles de 72 celdas, que andan ahorita de 330 a 385. 15% de 144, o las potencias grandes, y el 10% cualquiera. Ahorita, bueno, claramente podemos ver que 385 o 330, 340 es lo que actualmente más se instala y sí, realmente nosotros tenemos esos números por las ventas que hacemos. Sin embargo, pues vemos que la tendencia es a subir. Vemos que todas las marcas, todos los fabricantes, todos los distribuidores están yéndose hacia potencias altas y los precios pues realmente varían muy poco. Entonces, analicen sus proyectos, hagan propuestas de diferentes potencias de paneles y decidan cuál es el mejor. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que haya sido interesante la presentación, el análisis que hicimos. Y pues bueno, estén por ahí al pendiente de más webinars que vamos a tener. Los están publicando en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, les puede llegar por correo. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, que tengan un excelente viernes
Que tengan un excelente fin de semana. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego.